Estamos entonces, y espero dar por terminado, el oficio regio real de Jesucristo en su naturaleza. Habíamos visto la primera parte, la naturaleza el reino de Jesucristo. Hace parte de nuestra riqueza evangélica tener a Jesucristo como Rey. Siempre nos va a ser necesario tener ideas correctas de Él, de su obra, de sus estados, de sus oficios. Hemos deseado argumentar acerca de cuál es la naturaleza del reinado de Jesucristo. En otras palabras, responder en qué consiste su gobierno, de qué se trata su gobierno en su reinado de gracia. En primera medida habíamos visto que su señorío, reinado o gobierno consiste en su capacidad de doblegar la enemistad natural de los pecadores elegidos para conformar así su pueblo. Su poder se dispensa de la manera más acorde a su reino, y ya que es un reino espiritual, entonces su reino, su poder se dispensa no por fuerza, no por coacción externa, no por presión. No es así como Él pone su reino en el corazón de los hombres en este reino de gracia. Más bien es dándole al pecador los dones necesarios para que se arrepienta y crea. De manera que todo pecador, por el poder de Cristo, se convierte o se vuelve a Cristo voluntariamente y se humilla como súbdito obediente. Lo segundo que habíamos visto es que su señorío, gobierno o reinado en este reino de la gracia consiste en gobernar, señorear, regir, presidir sobre el mismo pueblo que salvó. Eso significa que Cristo ponga su reino en nuestros corazones, significa que Él ejerce autoridad por medio de su palabra y ata nuestras conciencias a su voluntad. No nos deja gobernarnos a nosotros mismos, no nos deja gobernarnos con nuestras propias ideas ni doctrinas, sino que por medio de las Escrituras y su bendito Espíritu, somete nuestras vidas a su palabra. En los asuntos de doctrina, de vida, grande o pequeño, todo lo somete a su voluntad. Eso significa que Él estructura nuestras vidas con su criterio, nos provee el marco para poder vivir según su voluntad e encausa nuestras decisiones para que no vivamos según nuestra propia prudencia, o yo diría nuestra propia imprudencia. Ahora, por último, hay otra verdad en qué consiste este reino de Jesucristo, en el reino de la gracia. Y esta verdad es asombrosa, y es que, tercero, Jesucristo exhibe su reino o su gobierno o su señorío defendiéndonos, refrenándonos y, no sé cómo le habré colocado porque repetí una palabra, protegiéndonos de nuestros enemigos y de los suyos. Jesucristo exhibe su reino defendiéndonos, refrenándonos de nuestros enemigos y de los suyos. Esto significa, hermanos, que estar bajo el dominio de un rey también significa que este rey ofrece protección. El Señor entonces, en su gobierno, en el reino de la gracia, toma a los pecadores que son rebeldes, doblega su voluntad natural y Él conforma un pueblo. A ese pueblo Él lo gobierna, a ese mismo pueblo Él lo defiende, Él lo defiende. Eso hace parte de lo que consiste esto, que Cristo sea rey. Así como Cristo tiene un cetro para gobernar a su pueblo, también tiene un escudo para defenderlos. Y aquí vale la pena preguntarlos, porque estamos diciendo que Él nos defiende,
que Él refrena a nuestros enemigos y a los suyos. Son los mismos, son los mismos. Los enemigos de Dios o de Cristo son nuestros mismos enemigos. Y nuestros mismos enemigos en ese reino de gracia son los enemigos de Dios. Es decir, en el reino de la gracia, ¿cuáles son sus enemigos y por ende nuestros enemigos? Bien. Dejemos que la misma palabra de Dios nos señale cuáles son los enemigos de Cristo, es decir, cuáles son aquellos enemigos que efectivamente le hacen guerra al reinado de Dios en este reino de gracia, en este reino espiritual. ¿Cuáles son los enemigos que en efecto están constantemente tratando de expugnar el reino de la gracia? Esto es, tratando de lastimar a su pueblo, tratando de atacar lo que ellos tienen en Cristo, su salvación, su vida cristiana. ¿Cuáles son estos enemigos? Y claro, ¿cuáles son los enemigos de Cristo? Pues a veces no es fácil conseguir un solo texto que nos diga todo, pero aquí, al menos, en Santiago 4, se nos presentan de manera resumida, pero muy aplicativa y pastoral, los tres enemigos de Cristo, pero claro, de los creyentes. En Santiago 4, y si usted descarga la Biblia, este es un buen momento, el primer enemigo está señalado en los versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3 está ahí señalado el primero de nuestros enemigos y de los suyos, del suyo, de Cristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primer enemigo identificado aquí. El primer enemigo identificado aquí está dado en muchas palabras, ¿verdad? Pasiones, codicias, envidias, deseos, deleites. Y entonces podemos resumirlo, es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Ese es el primer enemigo del creyente. O sea que, claro, usted en otros círculos se enfoca el enemigo afuera de usted. Entonces hágale guerra espiritual, y la guerra espiritual siempre es afuera de usted. Eso está en un sentido bien, pero en otro sentido el primer enemigo está dentro de la trinchera, atrás de su uniforme, es decir, dentro de su uniforme. Usted dirá, ¿qué es? Pues usted, digo nosotros, nuestro corazón, no lo busque al lado en la trinchera, está aquí, en el corazón. Somos nosotros, nuestro propio corazón, en su estado natural, no en general, porque los que hemos sido regenerados, obviamente tenemos un nuevo corazón, pero digo que ahí quedan pasiones, codicias, deseos, cosas que producen deleite, pero que son pecaminosas. El pecado que aún mora en nosotros, llámele pecado remanente, pecado residual, el pecado que queda. Este pecado provoca un conflicto en nuestra alma. ¿Por qué? Porque se encuentra con que nuestro corazón ya tiene otros deseos, otros anhelos, otras codicias de las cosas buenas. Y aquí está la carne combatiendo tanto que dice la Biblia que lo externo, los conflictos externos que vivimos, son producto de las codicias internas. ¿Por qué dice allí de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Pero póngale cualquier cosa. ¿De dónde vienen exactamente nuestros problemas de esta vida? Hermanos, de la lucha que viene aquí adentro. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro estado natural, queremos unas cosas
y estas cosas están opuestas a las del Espíritu de Dios. Son esos deseos pecaminosos que se rebelan contra el señorío de Cristo. Entonces usted puede notar que no todo deseo cae en esta categoría, pero lo que es malo es el deseo que se levanta contra el señorío de Cristo, ese que no se deja mandar, ese que quiere algo que Cristo prohíbe, el que no quiere doblegarse al señorío de Cristo, que es lo que es pecaminoso. El apóstol Pablo gimió en Romanos 7:23, dice, pero veo, dice el apóstol, otra ley en mis miembros. Mira hacia dónde miró él, hacia adentro. Dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, este es un rebelde. O sea, nosotros tenemos deseos rebeldes. No es que tenga usted una doble personalidad. Lo que pasa es que tenemos deseos contrarios. Usted quiere ser santo, sí, pero aquí dice que dentro de usted hay una ley, es decir, otra norma, una ley, una norma que rige, que se revela contra lo que usted sabe que es bueno. Se revela, hermano, se revela. Es ese deseo en el que usted quiere, por ejemplo, orar y no orar al mismo tiempo. Se está rebelde. Es que el otro no le da ni siquiera salida. Él no dice, ore poquito. No, es que ese que dice, no ore. Es más, él no se queda ahí. No ore, vea televisión. Es más, no, todo y él aplasta. Es rebelde, hermano. Es un rebelde duro. Nuestros propios deseos. Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese enemigo tiene su propia ley. Hermanos, y si Jesucristo es rey de nuestro corazón, hermano, ahí hay un enemigo. Jesucristo tiene declarada la guerra contra la ley de nuestros miembros, que es rebelde, porque es que nuestros deseos quieren decir, yo gobierno. Y Jesucristo dice, yo gobierno. Él se rebela contra nuestro rey. Lamentablemente nuestra carne se rebela contra nuestro rey desde nuestro interior. Desde nuestro interior. Básicamente, hermanos, ¿por qué no avanza más el señorío de Cristo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que realmente le está presentando problemas y dificultades? Lucha para que no seamos tan santos como debiéramos, tan consagrados como debiéramos, tan entendidos. Hermano, nuestros deseos, nuestras codicias, nuestros anhelos que aún permanecen en nosotros y Él se revela a Cristo. Y así que ahí tenemos un enemigo nuestro y de nuestro Señor. El segundo enemigo de Cristo y por ende del creyente se expone en los versículos 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El segundo enemigo está claramente ahí evidenciado. Es el mundo, la mundanalidad, que en otras palabras, la mundanalidad o el mundo es aquella estructura de ideas, filosofías, cosmovisiones, normas que se levantan en contradicción al señorío de Jesucristo y de su palabra. Cuando la Biblia habla del mundo como de algo malo, no se refiere al planeta, ni siquiera se refiere a todas las personas, pero está hablando de todo ese ambiente de ideas, filosofías, de normas que se levantan en contradicción a Jesucristo, y donde a veces ponemos el ojo donde no es, ¿verdad? Pensamos que las cosas del mundo son las cosas que por obligación están aquí, pero no necesariamente son las cosas que a veces ni siquiera se ven.
es lo que está detrás de lo que usted ve. ¿Me hago entender? Es lo que está detrás de lo que usted ve. Gente, por ejemplo, ve el mundo en el logo de Coca-Cola. Ahí está el mundo. No, hermanos, el mundo está en el consumismo. ¿Ya vio? ¿Ya nota? Al revés, ¿ya? Gente ve el mundo en el televisor. No. El mundo es lo que están enseñando en el televisor. ¿Ya? Los cristianos nos salimos por la fácil, ¿no cree? Pensamos que el mundo, mire, los impuestos, ahí está, el César. El mundo es lo que nos están metiendo, hermanos, las ideologías. ¿Me hago entender? La estructura mental, la cosmovisión, a lo que nos están llevando a razonar, a instituir. Pero estas ideas, de obvio, no están en el aire. Estas ideas están encarnadas en personas, organizaciones, gobiernos, por supuesto. Estas filosofías se expresan en lo que las personas creen, hablan, promueven, instituyen. Y Cristo es desafiado así como el que gobierna nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo dice algo y este mundo ni siquiera dice, bueno, más o menos. No, este mundo es lo contrario. Lo contrario. Piense esto. Si Cristo dijera, por ejemplo, la mujer tiene este rol, ¿qué dice el mundo? No, un poquito, más o menos como dice Cristo. No, ni parecido a lo que dice Cristo. A veces es hasta lo contrario a lo que dice Cristo. ¿Ve? Cristo dice, por ejemplo, el trabajo es esto. ¿Qué dice el mundo? No, ni siquiera eso. Es otra cosa. Este mundo, las filosofías, se la pasan desafiando a Cristo. ¿Por qué, por ejemplo, aparte del pecado interno, es difícil ganar a una persona para Cristo? ¿Dónde usted tropieza? Bueno, esa gente está debajo de capas y capas de mundanalidad, que usted no sabe ni siquiera por dónde empezar. Usted dice, ¿qué quito primero? ¿Verdad? ¿Qué quito primero? Es muy difícil. La estructura del mundo es contraria a la piedad, mientras, por ejemplo, el mundo dice que usted debe ser orgulloso, debe promoverse a sí mismo, ¿verdad? Usted debe promocionarse para ser alguien. La Biblia dice, hay que ser humilde. ¿Ves? Que no ni se parece, ni se parece. Y esta estructura lleva al pecado y es una enorme trampa para los creyentes, hermano. ¿Por qué? Estamos hablando del reino de gracia y por qué el mundo es un peligro para el creyente. También, o sea, de esto no estamos vacunados, hermano. De esto somos completamente influenciables. Y es porque el mundo tiene un aliado en nuestro corazón. ¿Ya? Todo lo que ofrece el mundo a nuestro corazón, eso que decía las codicias y las pasiones, le gusta, le hace sentido. Dice, sí, yo sí sabía que era por ahí. Y Cristo dice, no, por ahí no. Es tener un espía dentro, es tener un traicionero adentro de nuestro corazón, que cuando estamos expuestos al mundo, no razona para la piedad, sino que nos lleva y nos traiciona allí. Y el tercer enemigo queda expuesto en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermano, aquí está el tercer enemigo del creyente y por supuesto de Dios. Por supuesto que el diablo es el enemigo de nuestra alma, del que se dice que ejerce señorío sobre las cosas de este mundo. Y entiéndame, no sobre el planeta, sino de este mundo que le acabé de describir. Este mundo que le acabé de describir de ideas, filosofías, tiene un señor también, tiene un rey también. Y sobre este reino está Satanás. Y entonces él ha establecido su reino en el mundo, o en este mundo, llamémosle, en estas filosofías, ideas. Y entonces, hermanos, él orquesta el mundo, pero detrás del mundo está él. El mundo entero está sobre el maligno.
Él es un rey paralelo. Quiere formarse rey para eclipsar el reinado de Cristo en el corazón y que no hagamos de Cristo nuestro rey, ni hagamos lo que nuestro rey nos ordena. El hermano Satanás tiene en su arsenal muchas herramientas para que los creyentes nos rebelemos contra el señorío de Jesucristo en las formas más prácticas posibles y si le da campo, hasta que usted apostate de la fe. Él va por lo más, hermanos. Él va por lo más. Yo sé que hay animales, hermanos, que empiezan poco a poco a comer desde la esquina y van poco a poco avanzando. Satanás no es así. Él es como un toro, hermano. Va es por el bulto primero. Nunca piense que él va por lo menos, él va por lo más. Si bien sabe, en un sentido, que no podrá arrebatar de la mano de Cristo a ninguno, también es cierto que él no sabe quién es o no un verdadero creyente. Él mira como nosotros, lo externo, no puede ver más. Si él supiera que son los elegidos, pues algo diría, pues no me meto con ellos o les haré la vida más miserable que pueda mientras llegan al cielo. Pero como no sabe, entonces él, hermanos, va a destruir, porque ¿qué tal le funcione? ¿Qué tal le funcione? Y con algunos sí, pero no eran verdaderos creyentes. Hermanos, Satanás no conoce nuestro corazón. La Biblia dice que eso es potestad de Dios. Él es un ser creado. Él es un ser creado. Él no conoce ni nuestro pensamiento ni nuestro corazón. ¿Cómo entonces nos hace daño? Hermano, con la herramienta que usted le provea. Sus flechas las hace de lo que le ve brotar en su corazón. ¿Ya? Es que mire, por eso es astuto. Él dice, yo no sé con quién estoy tratando y ni siquiera sé cómo hacerle daño a este. Pero hermanos, él dice que está alrededor. Él está, hermano. Entonces lo ve a usted, ¿verdad? O a mí. Ah, es voladito de genio. Usted ya le dio esa madera, ¿sí ve? Le dio esa madera. Y el hermano hace una flecha de eso mismo que usted le dio. Y con esa misma, hermano, le dispara. Usted decía, pero ¿cómo hace para saber lo que ve en el corazón? Él tuvo la paciencia para verlo como usted es. ¿Qué es lo que lo desestabiliza? ¿Dónde está su queja? ¿Dónde está su debilidad? La verdad es que nosotros somos los que le ponemos la herramienta a él en su mano, la herramienta que sale de nuestro corazón. Quiere decir que si nosotros no pecáramos, ¿con qué nos hace daño? Con nada. Él por ahí dijo, aquí tengo 3 flechas para dispararle a Jesucristo. Ninguna le dio, porque Jesucristo no tenía pecado. Pero el resto, hermanos, usted puede notar en la Biblia cómo él es paciente. Él, hermanos, algunos los llevará al infierno, no a los creyentes, pero a muchos que se profesaban creyentes. A otros les hará la vida miserable, a muchos de los que van para el cielo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos resistir al diablo para que huya de nosotros. ¿Vio, hermano, a los 3 enemigos ahí en la Biblia? Así que cuando le digan los 3 enemigos, ya usted sabe más o menos de dónde es que sale esta teología. Volvamos al tema. Jesucristo exhibe su reino defendiéndonos, refrenando y preservándonos de nuestros enemigos y de los suyos. Y gloria a Dios por esto, que tenemos un rey, hermanos, que nos defiende y que refrena el poder de estos enemigos y nos preserva. Esto quiere decir que la garantía que nosotros tenemos, que como creyentes seremos preservados, que nuestras almas no nos van a traicionar hasta apartarnos de la fe, que los impíos o el mundo no nos seduzca y nos venza y nos aparte, como se dijo de Demas,
se apartó amando más el mundo, la garantía que tenemos que Satanás no venga a destruirnos finalmente, como lo hizo con Judas, y que el mundo que orquesta Satanás no venga y nos corrompa, nos contamina, nos venza a nosotros, a la iglesia. Esto es porque el Señor es rey también para proteger, para defender, para preservar a su iglesia. Esto es, hermanos, porque el Señor pelea por la iglesia. Es su broquel. Hemos cantado broquel. Yo espero que los niños sepan qué es eso, porque entonces están repitiendo lo que no saben. Broquel es defensa o escudo. Defensa o escudo. El Señor es nuestro alcázar. Hay un himno que decimos que Él es nuestro alcázar. Al fin en su alcázar y célico hogar. Cantamos. ¿Qué es alcázar? Los niños deben saber esto. Claro, los adultos. Es castillo, un castillo. Un alcázar es un castillo. Entonces mire tan soberbio es el barrio de los alcázares. Ay, no. Ay, estamos llenos de castillos. Ay, sí. Lisboa, alcázares. Ya está. Bueno. El Señor es nuestro torreón. Hemos cantado en otro himno, nuestro torreón, que significa una fortificación, una fortaleza, una gran fortaleza. Cristo es eso para nosotros, broquel, alcázar, torreón. Apocalipsis 6:2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Uno se pregunta, ¿y como con quién está peleando nuestro Señor Jesucristo? Pues con sus enemigos, que también son los nuestros. Él nos está defendiendo. La iglesia puede decir, Salmo 124, 2, 3, lo puede decir con toda convicción. Esto es un texto que deberíamos constantemente decir y meditar nosotros. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. De no haber estado Jehová con nosotros, hermanos, nuestros pecados ya nos hubieran consumido. De no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levanta la mundanalidad, ya nos hubiera desviado del Señor. De no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levante el diablo, ya nos hubiera destruido. Personas, grupos, gobiernos, leyes, académicos, artistas, deportistas, delegaciones, instituciones, coaliciones, desean cercar, amordazar y destruir la iglesia de Jesucristo. En Isaías 27, 2, 3, el Señor asemeja a su pueblo con una viña, con un viñedo, o ya sea con un viñedo o con un arbolito nomás, y dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo. Ahí la viña la iglesia está siendo comparada con esta viña. Yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Eso es lo que hace el Señor. Él defiende a su pueblo. De noche y de día. Hermanos, nosotros personalmente no estamos a la altura de la guerra. Si el Señor no está con nosotros, nosotros la perdemos. Satanás es más poderoso que todos nosotros juntos. Es más poderoso que nosotros. Es más astuto que todos nosotros. Tiene más poder. Por eso el Señor dice, yo la guardo. Yo la guardaré de día y de noche para que nadie la dañe. Y va muy de acuerdo al Salmo 121, 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Aquí está el ejercicio de un rey, el que guarda Israel. Como dice un autor, si los enemigos de Dios destruyen la iglesia, debe ser en un momento en que no sea ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque Cristo guarda su iglesia de día y de noche. El Señor no solo defiende,
sino que al final, hermanos, al final nos librará finalmente de nuestros enemigos. Y podemos decir con Pablo en 2 Timoteo 4:18. Y así podemos decir nosotros, lo que él dijo de él, nosotros lo podemos decir como iglesia, y el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo entonces nos defiende de nuestros enemigos. Él guarda, Él cerca a su pueblo. Es interesante, hermanos, que nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero en la Escritura hay un relato que siempre me ha impactado, es hermoso por tantas cosas que hay allí. Y un rey, hermano, un rey, se preguntaba por qué él siempre estaba por detrás de Israel, e Israel siempre se movía como si supiera. Entonces él dijo, aquí hay un soplón, declárenmelo ahora mismo. Porque siempre que yo voy por Israel, ya no está. Y yo planeo y le salgo y no está. Eso es un soplón. Y alguien dijo, Señor, no se moleste. Lo que pasa es que es Eliseo. Y Dios le avisa. Dios le avisa. ¿Qué podemos hacer contra él? Dijo, sí. Entonces Eliseo, espere. Y haga todo un ejército contra un anciano, hermano. Le manda un ejército a un anciano que estaba solo en una casa con su siervo. Y lo rodean. Entonces dice, vaya y salga y dígale esto al rey. Y él dice, pero Señor, es que no está viendo lo que está pasando. Eliseo le dice, el que no está viendo es usted, amigo mío. Te está viendo con estos ojos. Lo que usted no está viendo es lo que yo veo. Y es que ese ejército que nos está rodeando, a su vez, está rodeado por otro ejército. No se preocupe. Él pelea por nosotros. Hermanos, el mundo cerca a la iglesia, y de hecho nosotros estamos viendo eso y nos sentimos intimidados. Pero hermano, es algo que nos toca ver con los ojos de la fe. El ejército que nos rodea como iglesia está siendo cercado por Cristo mismo. Por eso la iglesia se mantendrá en pie, aunque haya bajas, pero la iglesia se mantendrá en pie. Cristo es rey en referencia a sus enemigos también para someterlos y vencerlos. En principio, es decir, como cuando usted ha leído quizás las historias de las guerras, o una guerra que ya llegó un momento donde el ejército, el día D creo que se llamó, desembarcó en una playa. Y ese ejército ya llegó ahí, como diciendo, ya sabemos que este ejército que está adentro no nos va a dañar, porque somos más los que estamos desembarcando en esta playa. Eso se llama que en principio ya tenían la guerra ganada, ¿no? Al momento de poner un pie en tierra, con todo ese ejército y los otros pequeños, era cuestión solo de tiempo, como efectivamente pasó. Ahora, hermano, en principio, Cristo ya venció a sus enemigos en la cruz. Ya puso allí, en esa playa, su bandera y dijo, conquistado, pero solo es cuestión de tiempo para que el Señor venza a sus enemigos. Nuestro pecado lo venció en principio y lo sigue venciendo en la práctica. Al mundo lo venció. Cristo exhibió al mundo, lo expuso como algo malo y en principio ya el reino de Dios penetró en este mundo y ya el mundo no volverá a ser el mismo, hermanos, porque el reino de Dios está aquí ahora. Pero lo seguirá venciendo. Y a Satanás, hermano, dice la Biblia que él lo expuso públicamente triunfando en la cruz, en principio, pero lo seguirá venciendo. Solo es cuestión de tiempo. En Daniel 2, quizás usted sea de los que lea Daniel y no lo entienda mucho. Tranquilo, Daniel tampoco entendió mucho en su momento.
Dice la Biblia que nuestro hermano Daniel, ese tipo hermano era sabio, sabio. Entre toda una nación, 4 hombres eran los más sabios. ¿Se puede saber? Usted dice, no, yo me saqué en el ICFES tal. Sí, 1 de 1000, ¿verdad? Porque ahora es el primero entre 1000. Creo que es así, ¿verdad? Pero que usted sea el 1 de millones, vea, mis respetos. Y había 4 que eran los mejores, que no sea yo como ellos en todo el reino, expertos en esto, esto y lo otro. Y cuando nuestro hermano Daniel vio una visión, enfermó físicamente. Su mente colapsó, hermanos. Y Dios tuvo que visitarlo muchas veces para decirle, tranquilo, yo sé lo que le estoy dando. Sabe que no lidie con eso, eso no es para ahora, eso es después. Tranquilo. Y lo tuvo que animar muchas veces porque él enfermó literalmente. Así que si no entiende Daniel un poco, tranquilo, siga investigando, siga pidiendo al Señor, ármese de buenas explicaciones. Pero en Daniel 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor. De esto algún día hablaremos, si Dios quiere, cómo el Señor le revela cómo serán los reinos de este mundo hasta la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida de Cristo. Allí está la historia universal en una visión, en la estatua que Nabucodonosor ve, ¿te acuerdas? Cabeza de oro, pecho de bronce, etcétera, hasta los pies de barro, etcétera. En los versículos 34 y 35 hay algo que Nabucodonosor dijo, más o menos entiendo, pero esto sí está más duro, no sé qué es eso. Y él estaba acomplejado de eso. Y dice que en el versículo 34 y 35 se habla de una piedra que destruye la imagen. Esto quiere decir algo que destruye a todos los reinos del mundo. Los 4 reinos del mundo son destruidos. Dice él, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, ¿verdad? Al caer esa imagen, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. Tamo, la paja en las cuando se amontonan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y todos esos reinos tan poderosos, dice que cuando la piedra le pegó a los pies, los desmenuzó y los dejó hecho trizas. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Por eso Nabucodonosor decía, explíqueme eso. No es de la imagen, pero la destruye y luego lo ocupa todo. Se extiende sobre toda la tierra. ¿A qué hacía referencia esta piedra no cortada con mano? Daniel 2:44 lo dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No es otro, hermanos, que el reino de Jesucristo. Esa es la piedra que desmenuzó la imagen. Déjelos reinar. Están en su momento. Pero la piedra ya le pegó a los pies. Ya lo hizo. Y desde que eso pasó en la cruz, lo que estamos admirando es la imagen cayendo lentamente y se hará trizas, hermanos, delante de su gloria. Cristo es el Rey. Ya la imagen se le quebró los pies. Es cuestión de tiempo. Se está demorando un poco, ¿verdad? Pero es que es una estatua grande. Pero está cayendo, hermanos. Ya está cayendo. Y ya quedará desmenuzada. Es Jesucristo, hermano. Su reino
que no será destruido, que no es como los reinos del mundo, porque no pertenece a esa estructura, pero consumirá los reinos, de tal modo, hermanos, que luego que el Señor Jesucristo venga, en esta tierra solo habrá un reino. ¿Cuál? El de Él. El de Él. Cristo es descrito en Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ah, ya ve de dónde sale este lenguaje, ¿no? De Daniel. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar era donde se pisaban las uvas. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no nos apasionamos mucho con lo que pasa en las urnas. En las urnas. Es solo el rey de turno, tranquilo, querido joven, querido hermano. Está feo sí, lo aceptamos. Lo aceptamos. Hermanos, pero usted ¿cuántos presidentes ha sobrevivido? Hermanos, ellos pasan. Uno a uno pasan. Uno a uno se van. Pero usted ha sentado su vida en el reino que no será conmovido, y su rey es Jesucristo. En Apocalipsis 17, 12 al 14 dice: y los 10 cuernos, te dirá, uy, nos está paseando por todos estos lenguajes, ayúdenos, cuernos. En Apocalipsis 17, cuernos son reinos. ¿Está bien? ¿Por qué reinos? El cuerno, en algunos pasajes apocalípticos, significa poder. Cuernos, poder. Porque si usted lo mira desde el punto de vista de un judío, y usted era del campo, y usted se veía cómo estos animales se pelean, ¿qué es lo que se ponen? Los cuernos. ¿Se ha visto ese golpe? ¡Pah! Uy, eso suena horrible. Entonces de ahí el cuerno viene a ser sinónimo de poder. ¿Por qué? Porque el de cuernos más poderosos gana. Y eso vino a representar luego reinos. Cuando decían cuerno, a veces era el poder que tenía un reino, ¿ya? Y los 10 cuernos que has visto, ¿ya? Entonces no piense que mañana va a aparecer una bestia, un dinosaurio grande con 10 cuernos, como ya usted sabe, así nos criaron, ¿verdad? Que en el mar, no sé qué cosas, no sé qué. Pero entonces es una, llamémosle una bestia, una animal, digámosle así, es la estructura del mundo. Y tendrá 10 cuernos, 10 reyes. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Poder humano concentrado allí, ¿no? Bestia, 10 cuernos. Todo el poder humano, mire, los reyes. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un reino unificado, un reino poderoso, al final de los días, cuando todas las naciones hablen más o menos el mismo lenguaje, tengan las mismas ideologías, las mismas ideas, donde ya todas las naciones puedan hacer un frente común contra Cristo. Perfecto, ahí está el cuadro más horrible, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y punto, hermano. Y punto. Es el periódico al que usted le debe temer. ¿Con quién está usted hoy? ¿Con los que vencen al final? ¿O los que luchan ahora? Dígalo usted. ¿De qué parte está? ¿De qué parte está? Sería un tonto que se pone del lado de los que sabe que van a perder. Solo por ganar hoy día un poco. Los enemigos de Cristo no les son un enemigo final ni eficaz. Pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá. Piense esto, solo piense lo que Juan nos pone a pensar. Una gran bestia con 10 cuernos enfrentada con un cordero. El cordero no es ni siquiera la oveja, es el hijo de la oveja. Usted dirá, es una pelea desigual. Por supuesto, es desigual, porque el cordero es mucho más grande que la bestia y los vencerá. Serán vencidos, serán pisoteados por Cristo, su sangre será vindicada, todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Por eso quiero terminar así, hermanos. Quiero que valore el hecho de ser súbdito del Rey Jesucristo. Valórelo. Usted y yo veríamos como un gran honor servir a dignatarios o personas prominentes en la vida civil. Pero qué dignidad supone ser súbdito de ese rey. Qué honor puede ser soldado de este general que va a ganar la batalla. Qué honra venir a ser siervos de este gran amo. Note cómo llama la Escritura a los hijos de Dios en primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí real es de rey, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y deberíamos considerar esto, hermanos, este honor a la luz de lo que se describe. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jamás menosprecies ser súbdito del rey. No es digno, le dijo la mamá de Lemuel, no es digno Lemuel de los reyes el vino ni la sidra. Y hermanos, nosotros somos siervos de un rey más alto. No es digno de los siervos del rey andar en borracheras, peleas, buscando entre la basura cualquier pecado. Eso no es digno de quien le sirve al rey. No es digno de quien le sirve al rey. Hay una imagen que al menos, yo sé que tiene algo de alegoría, no lo tome como la segunda Biblia, pero recuerdo una imagen. Cuando el león sale de su carpa. ¿Ya? ¿Sabe a qué hago referencia? Cuando el león sale de su carpa y todo el ejército al frente se arrodilló ante ese león. Esa imagen instantáneamente llegó a mi mente, hermanos. Todos los súbditos debemos ser súbditos del rey. Es un honor para nosotros cuando él sale y se presenta y todos nosotros nos arrodillamos ante su gran majestad. Para nosotros es un honor representar a nuestro rey y ninguno de nosotros debe menospreciar su primogenitura. Esto es su servicio al ser representantes del Rey de Reyes y de nuestro gran sacerdote. Valoremos que antes éramos pobres, mendigos, sucios, rebeldes, y ahora somos un pueblo que tenemos un rey, el mejor y más grandioso presidente que alguien puede esperar. Segundo, aquellos que una vez estuvieron bajo el poder, la esclavitud y la tiranía de sus pecados, del mundo y Satanás, deberíamos admirar la gracia gratuita de Dios. Hermanos, es sólo por la gracia, un favor que nadie merece, una bienaventuranza que nadie gana. Deberíamos admirar la gracia gratuita de Dios, que ahora Cristo nos haya convertido en sus súbditos. Hermanos, si Él hubiera respetado nuestra libre voluntad y nos hubiera dicho, ¿quieres seguirme o seguir al mundo? Hermanos, todos hubiéramos dicho el mundo es lo mío. Pero que admire la gracia gratuita que después de ser esclavo de Satanás, del pecado, Él lo haya hecho un súbdito de su reino. Hermanos, Cristo no necesita súbditos. Y si fuera a querer súbditos, no los haya de los hombres. Hay súbditos que Él tiene más poderosos que nosotros y les sirven mejor. ¿Quiénes son?
los ángeles. ¡Tú! Yo siempre recuerdo en Apocalipsis, 3 de ellos destruyen la tierra. Tres, tres. Uno se para en un lado, otro en el otro, y eso forman un caos universal, cósmico. 3 de ellos. Él no necesita que nosotros seamos sus súbditos, pero en su amor nos ha honrado para hacernos sus súbditos. Es más, nos mide, nos dice, amigos. Eso es gracia, gracia. Considere, hermano, cuánta gracia tuvo este rey, que la Biblia lo describe como que tiene una espada en su mano, aguantándonos día tras día en los que anduvimos en el mundo como rebeldes desafiándolo. Usted ahí parado, hermano, con su espada de sus pecados, desafiándolo. Y este rey con una espada en su mano, hermano, eso es gracia. Eso es gracia. Él pudo haber levantado su espada y usted queda, hermano, y yo quedamos allí. Cuánta rebeldía y oposición encontró en nosotros antes que viniera su misericordia para doblegar nuestra resistencia natural. Admire esta gracia de este rey. La gracia venció el pecado, su paciencia superó nuestra rebeldía. En aquel momento el Cristo, que pudo usar su vara de hierro para quebrarnos, envió su palabra y su espíritu para convencernos de toda maldad e hizo caer la cadena de nuestros pecados. Y ahora nos convirtió en un súbdito amante. ¿No admirará usted la gracia gratuita de Dios, de Cristo? No solo por su efecto en el pasado, nos perdonó, sino en el presente. ¿No admirará la gracia divina que no solo seamos sus súbditos, sino que mañana reinemos con Él para siempre? ¿Reinemos con Él? Eso es mucha gracia, hermano. Hoy la gente admira, yo también lo admiro, me gustaba el programa Los Restauradores, se llama. Gente en Estados Unidos, ¿verdad? Gente dice, mire, tengo esto hecho basura. Por ejemplo, este radio, basura. ¿De qué sirve? De nada. Y este hombre toma la basura, lo que no sirve, y luego le dice, ¿cuánto vale esto? $20,000. Era basura. Convirtió la basura en algo que sirve. Oh, hermanos, pero mayor que eso es nosotros. Si usted admira un hombre así, ¿no admirará al que hizo de un pecador un hijo? ¿De un rebelde un súbdito? ¿De un muerto un vivo para él? ¿No admira la gracia de Dios? ¿No admira lo que Él ha hecho con nosotros? Por eso, tercero, hermanos, cuidémonos de cualquier rebelión contra el Señor. Dios nos ampare. Estaremos desafiando a nuestro Rey amante. Cuidémonos, hermanos, porque si usted y yo nos cuidamos de obedecer escrupulosamente la ley de los hombres, y en eso hacemos muy bien, hermanos, no cuidaremos de obedecer escrupulosamente y de buena voluntad a nuestro Rey. Todos los demonios del infierno se someten a Cristo, pero en contra de su voluntad. En cambio, los súbditos suyos nos sometemos a Cristo voluntariamente, a Cristo, a sus leyes. Aún mire qué misericordioso es este Rey, que nos dice, esto quiero que hagan, pero también ha dicho, y si fracasan, también les voy a decir qué hacer. Cuando fracasen, van a venir a mí, y van a venir a mí como sacerdote para que los perdone. Y van a venir a mí como rey para que los ayude a subyugar sus corrupciones. Gloria a Dios. Te dice, quiero seguir la voluntad de Dios y eso debemos hacer, pero cuando fracasamos, Él también dice, todavía yo soy su sacerdote y su rey, para perdonar, para subyugar sus corrupciones. Usted y yo somos propensos a decir,
nunca venceremos esta corrupción. Y yo le diría, es pura verdad. Usted nunca la vencerá. Nunca, nunca. Por eso hay que ir a Cristo como Rey. Aunque nuestros pecados sean más fuertes que nosotros, no son demasiado fuertes para que Cristo los conquiste y los quebrante por su poder. Por último, el no creyente debe reconciliarse con este Rey. Cuando pensamos en el no creyente, sí que lo vemos en muchos problemas, ¿no cree? Y le voy a contar otro. Es un rebelde, es un sedicioso, es un insurrecto, un insubordinado, que está blandiendo su pequeña espada contra el rey. Los judíos del tiempo de Cristo dijeron, no tenemos más rey que César, para que Cristo no reinara sobre ellos. En el caso del pecador, él dirá, no tengo más rey que esta lujuria, no tengo más rey que este pecado, y deseo morir en él antes que Cristo reine. El no creyente tiene la espada de sus obras, su pequeña espada de sus buenas obras, su espada pequeña de su justicia propia, su pequeña espada de sus razonamientos, de sus argumentos, y la está blandiendo al cielo, tentando a Dios. ¿No sabe que este rey tiene toda la potestad de enviarlo a prisiones eternas? Pero este rey, querido amigo, este rey también es su única vía de salvación. Por ahora, pone ante usted condiciones de paz. Y escuche, por ahora le ha dicho, arrepiéntase, arrepiéntase, y no lo envío. Arrepiéntase. Ríndase, acepte estas condiciones de paz. Todavía está vivo. Ríndase, arrepiéntase de sus pecados, conviértase a Dios en Cristo, sométase a Cristo voluntariamente. Los que no quieren que Cristo sea su rey para gobernarlos, nunca tendrán su sangre para salvarlos. Esperamos que en su caso, querido amigo, Él sea un rey para gobernarle y defenderle, y que por su rechazo, Él no venga a ser un rey para castigarle y condenarle. Oremos al Señor.